porque para pasárselo a Luis Fernando yo. Estamos en vivo. Muy bien, buena noche, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos. Aquí estamos, el comité microbio, el comité bacteria, virus y demás cochinadas que nos captamos del aire. Estamos aquí transmitiendo en vivo en nuestro segundo podcast de El Nuevo Canto del Gallo. Una vez más están mis queridos, apreciados camaradas Eric Proaño, José Quintero, Rick Camacho. Saludos hasta sus respectivas tierras. Y bueno, pues hoy voy a tratar de hablar menos, pues porque como verán ando griposo. Pero pues teníamos el tema que quedó pendiente la semana pasada. Ahí está el link para compartirlo. Esto va a salir por qué Facebook, se va a poder ver en qué Facebook, Pepe. Unos ya lo están viendo desde tu Facebook, ¿no? Ajá, pero se supone que aparece en la página oficial del Gallo, del Último Canto del Gallo. Avísenos, por favor, qué tal nos están oyendo a todos nosotros, porque justo comentábamos antes de entrar que nosotros estábamos escuchando medio bajo el volumen de Pepe, pero ahí comenten, por favor, en el chat cómo nos estamos escuchando cada quien. ¿Qué tal, Rick? ¿Tú no estás agripado? ¿No empezaste año con gripa? Yo no, ahora no. Está bueno. Afortunadamente no, pero ves que hace como un mes yo era el que no podía hablar. Sí, es cierto. Sí. Aquí andamos. Oigan, pues va muy bien la preventa. Por cierto, todo esto recordemos que está en el marco de la campaña de recaudación de fondos en la preventa del primer número, la primera publicación de este Nuevo Canto del Gallo, que es la publicación en donde estamos participando el elenco estrella, el Dream Team del viejo Gallito Comics, Gallito Inglés antes, y que pues amenaza con aparecer para finales de este mes o máximo principios del otro. Ahí la tarea ya va a ser de nuestro camarada, amigo y tocayo de Rick y mío, don Ricardo García, el impresor de Tlacuache Impresores, que es el que se va a rifar con la impresión, a quien mandamos un saludo. Por cierto, fue el impresor del fanzine Goncine, en el que colaboramos Frick y yo. Ahí lo van a poder, en las primeras presentaciones que hagamos ¿tendrás un ejemplar por ahí, Frick? En las primeras presentaciones llevaremos algunos ejemplares a la venta también, para hacerle competencia al Gallo y para que se demuestre que no somos rencorosos ni de mala sangre, somos camaradas. Un fanzine en el que colaboramos Frick y yo. Miren nada más el tamaño de esa publicación, chulada de periodicote. Y muéstrales por ahí, Frick, la doble página. La colaboración que hicimos Frick y yo es la doble página central, que es la crónica del apocalipsis que va a sobrevenir en el año 2068. Es la crónica de la caída de la muy noble, invencible y gran Tenochtitlanga. Acontecimientos que ocurrirán en el 2068 y del cual unas pitonizas nos vinieron a contar lo que va a ocurrir en ese memorable año, y pues no es nada bueno por lo que nos dijeron. Así que bueno, esa crónica la van a poder disfrutar en el Goncine, que llevaremos a las presentaciones, a las primeras presentaciones del Gallo. Así que bueno, pues quedó el tema de la semana pasada. Pepe, ¿quieres arrancarte tú con algún comentario respecto de la cuestión de la enseñanza, a propósito de un comentario que nos hizo un camarada, uno de los amables escuchas del podcast, respecto a que si habíamos intentado la cuestión de la formación, si dábamos talleres y demás? Esperamos además tener noticias pronto al respecto, pero Pepe, pues arráncate si quieres para tratar el tema. Bueno, un par de tres cosas. Uno, que efectivamente nos había advertido Salinas Pliego del virus del comunismo, y al Ricardo y a mí nos agarró cabrón. Entonces nos van a escuchar raro, nos van a ver virulentos, y hasta varonil la voz se nos va a escuchar, hasta varonil, lo que nunca, mira nada más. Mira el Friga ahí haciendo su comercial. El Charro Avitia, ¿no? Qué Charro Avitia, ni qué Aceves Mejía, qué piporro. Segundo punto, que la pregunta era
¿por qué es importante? La pregunta orienta lo que a mí me gustaría, el enfoque que a mí me gustaría tratar. ¿Por qué no hay una escuela de historieta? Me parece que preguntaron, pero iba en ese, palabras más, palabras menos. Algo así. ¿Por qué no existe un programa, una educación más que formal, institucional de enseñanza de la historieta, ¿no? Creo que bueno, ya lo comentaremos, pero en países como Colombia, para hablar de América Latina, hay una escuela de historieta, o hay al menos dos. Hay una escuela de caricatura y de historieta, que eso lo conoce más Ricardo, y hay una materia de historieta mucho más formal que las que hay por acá. Entonces, el tema a mí me parece interesante, porque es una reflexión, sería una reflexión colectiva de por qué no existe esa formalidad, esa institucionalidad en la enseñanza de la historieta. Y el tercer punto, ahora van a ser 4, pues el micrófono, tengo un micrófono bien pro, miren ustedes, y funciona bien, con ese grabo Solo se rehúsa a funcionar debidamente cuando se hace el podcast con nosotros, aquí el muy canalla. Sí, exacto, está fallando, pero bueno, lo que hice fue ya hablar con el micrófono, a través del micrófono de la compu. Y el cuarto punto, vamos a leer comentarios y ya nos arrancamos, terminamos los comentarios, saludos y quien quiera comenzar con el tema. Primero, Árbol Gótico, buenas noches a todos los camaradas del Gallo. Árbol es el diseñador gráfico de El Último Canto, un proazo, y estamos ya en los últimos detalles de la producción del libro y de diseño. Ya verán ustedes, a mí el diseño me gustó muchísimo. El Árbol también es el diseñador de la última versión, que espero sea la definitiva de Flor de Adrenalina. Muy, muy buen diseñador, con muy buena mano, muy profesional y muy entregado a los proyectos. Saludos, Árbol. Pulp, Santiago, hable Melesio. Habla Melesio. Sí, saben ese chiste. Está muy bueno. Confíen en mí. Pepe se oye muy poco. Ya está arreglado. Por eso comentaba lo del volumen. Saludos, Ernesto Erzu, colega de tierras toluqueñas. Árbol, sí, el maestro se escucha abajo. Bueno, el camarada Erzu anda viviendo en Ensenada. Allá él gentilmente me recibió en su casa. Un abrazo, querido Ernesto, con mucho cariño. Excelente dibujante, vayan a su Instagram, así se escribe, Erzu con doble Z en Instagram. De verdad, les recomiendo su trabajo, es un dibujantazo de pura calidad. Sí, muy buena mano. Muy buena mano. Tonatiu Torres, saludos. Edgar Alatriste, saludos desde Puebla. Saludos también desde Puebla. Paul Santiago Orozco, ya no existe la de Dibujarte, la revista, creo que ya no, creo que ya tiene tiempo que no. Y Ernesto Erzu, devuelve la cortesía. Yo tomé con Ricardo el taller de Casa Verde, pero soy muy mal alumno, lo cual se compensa porque Ricardo es pésimo maestro, entonces yo creo que están al nivel. Ahí está el Richie. Y estos son los mensajes hasta ahora. Okay. Si quieren, entró uno de último segundo. Sí. No es Paul. No, entraron 3. Abrazo, acá son bienvenidos. Gracias, Masters. La escuela de Dibujarte. La escuela de Dibujarte. Si no me equivoco, es la que estaba en el centro histórico. Tu micrófono, Ricardo. Perdón, yo conocí hace no mucho las instalaciones de Dibujarte ahí a unas cuadras del kiosco Morisco de Santa María la Ribera. Ya. Un lugar muy lindo, una construcción muy bonita. Había cursos, no sé en qué estado se encuentra actualmente, habría que ver, pero yo creo que debe de haberle pegado la pandemia también. Fíjense que antes de que entremos al tema, ya que estás en los saludos, y para que vean que no mentimos cuando decimos que le ha ido bien a la preventa, primero por la recaudación, ya ven que están los paquetes, esto se lo digo al público que nos escucha para que además lo rolen esta información, están los paquetes, algunos incluyen playera, sketch. La semana pasada dijimos que se mejoraban las recompensas porque todos los libros van a ir firmados. Quisiera nada más mencionar los nombres de los que han comprado paquetes. Ezequiel Martínez Espinosa, Brenda Ortiz Cos, Roberto Carlos Álvarez Martínez,
Eber David Gómez Lázaro, Omar Sandoval Lozano, Adriana Rodríguez Rojas, Rubén López Ahumada, Abdel Miguel Rosas Castillo, Servando Rafael Cortés González, Cibrián Maurilio Gutiérrez Guerrero, saludos, Isaac Hernández, Gerardo Alfonso Rodríguez Hernández, Hugo Eberto de Ávila Ruiz, Eduardo Velázquez Suárez, Gustavo Alonso Romero Robles, Juan Humberto Urban Herrera, Carla Dolores Cano Sámano, Elia Bautista, Juan Bernardo Valles Grande, José Antonio González Nava, Gerardo Saúl Chavero Pantoja, Fernando Emilio Romero de los Santos, Adrián Antonio Barba Gutiérrez, Alfredo Benítez Roa, Ignacio Alberto Loranca Fontana y Gonzalo Eleazar Flores Ortega. Gracias de veras a todos ustedes por la confianza depositada en este proyecto. De verdad lo agradecemos enormemente, porque son los que están haciendo posible que ya por lo pronto el papel se haya comprado, lo cual nos permite garantizar la cotización que nos había hecho el camarada. En fin, muchas gracias de veras a todos ustedes. Falta la lista por ahí en otro podcast. Pepe nos leerá la lista de las compras que han caído a su correo. Gracias. Bueno, termino de leer los 2 mensajes que llegaron. Huicho Merga, saludos al Master Freak y a todos los genios del gallito. Órale. Les dijeron genios. Y Jessica Matsamura, hoy me acordé del maestro Quintero, ¿ya no existe la mosca? No, ya tiene años que no existe la acción Revivir, pero creo que no. Se dice que murió de un periodicazo, ¿no? De un periodicazo en el hocico, como dicta el clásico. Pues, ya me iba a acercar el micrófono. Comenzamos, si quiere, Ricardo, ya nos llevamos 11 minutos con paja. De puro wiri. Entonces, oye, pues ibas a comentar tú, empezar con el tema. Arráncate tú. Por la cuestión del enfoque de la pregunta, hacías hincapié en eso. Pues yo, como siempre, empiezo por las conclusiones. Yo tengo mi conclusión y luego la defiendo a capa y espada. No, yo creo que la respuesta en corto que daría es que tiene toda la lógica del mundo que no haya historieta, que no haya educación formal para la historieta, dado que no hay un mercado de historieta. Cuando colapsó el mercado realmente existente de historieta en México, que era el de historietas de puesto, de periódico, que pasó desde un momento de esplendor, una era de plata, una era de oro, una era de plata, y después terminó en una era de fierro viejo, oxidado. No quiero faltar el respeto a la gente, pero sí, efectivamente, por decisión como industria, no como autores, eso está bien aclararlo, porque como industria que tuvo su época dorada, y luego, bueno, yo le he llamado chatarrización al proceso de envilecimiento del contenido al que se vieron forzados y del que formaron parte los propios autores como parte del todo de aquella industria. Pero fue orgánico, ambos, o sea, los editores influían en los los autores también fueron entrando en esa lógica por necesidad. El chiste es que estas 3 eras, digamos, acabaron en la nada. Incluso yo he hecho la observación de que la decadencia de la historieta es visual, es física. Al principio salían unas madres de ese tamaño, doble tabloide, una cosa impresionante, tamaño periódico en los ¿qué sería? 50, después se empieza a reducir, 40, 50, después en la era de, no, ahí está, Richie Camacho de vuelta, en la era de los 80, digamos que ya era el declive, 70, 80 sobre todo, ya el declive de la historieta, se empiezan a hacer más chiquitas, todavía nos tocan de Novaro, serie Avestruz, que era grande, serie Águila y serie Colibrí. Y los sensacionales, o sea, físicamente la historieta, esa reducción, esa contracción, se puede visualizar, porque acaban unas madrecitas así de bolsillo, y en eso termina, ahí muere la industria de la historieta. Eso además tiene una explicación económica muy puntual, porque al hacerlo tan chiquito, de un pliego grande, por los dobleces del papel, rendía para hacer una revistita mísera así, ¿no? Digamos, el tamaño era muy cómodo, lo hacía más accesible, permitió bajarle el precio,
pero vino acompañado de una reducción en la calidad, no solo el tamaño, que es simbólico, pero la calidad de los interiores pues Sí, perdió. es que están peleando mis gatos y necesito estar al tiro. Por eso decía que es visual, incluso esa decadencia, esa reducción, ese empequeñecimiento Empequeñecimiento. de la industria se puede ver, se puede tocar y se puede leer. Y ante ese declive ya decía yo, y termino así la idea, de la industria realmente existente, del mercado realmente existente. Ahora se habla de industria sin sentido, porque no existe una industria de la historieta desde que tronó la historieta de puestos, que se vendían puestos de periódico. La historieta de librerías ya está en otra categoría, la historieta de autor en esa misma categoría por ahí. Entonces, cuando deja de existir esa historieta, se acaba la historieta como mercado laboral o como una opción de profesionalización. Para mí tiene todo el sentido del mundo que no exista una educación formal institucional, porque no existe mercado, y de hecho yo soy de la idea, lo hemos comentado varias veces, suena hace falta matices, pero yo he comentado con todos y con Ricardo especialmente, que yo creo que la historieta, la docencia, la enseñanza de la historieta debe ser más bien marginal, o sea, tiene todo el sentido que sea marginal, y para mí no resulta tan importante la docencia, no porque no sea importante enseñar, sino porque enseñas para qué. O sea, si enseñas a hacer historieta, y sobre todo formalmente, para un mercado que no existe, para que tú te vayas con tus uñas rascando y encuentres por aquí, por allá, incluyendo la opción del webcomic, que a mí me parece más un paliativo, más el equivalente al mercado informal de la economía respecto a la economía formal. Me parece que es como una salida que se está encontrando, un hueco que está encontrando en las redes sociodigitales, pero que no da para demasiado, que puede dar para algunos en cierto contexto, pero que no es la panacea que varios celebran, ¿no? Esa sería mi idea inicial, y me callo por un momento. Venga, Freak, entonces, Quintero parte del por qué no existe, ¿no? Porque al no existir industria no tiene caso que exista enseñanza. ¿Cómo ves tú? Por supuesto. No existe una escuela que retome la historia de la industria popular de historieta mexicana. No hicieron escuela, no hizo escuela esa industria. No obstante, sí hay escuelas, sí hay academias más o menos pequeñas, más o menos prestigiosas, más o menos dispersas en la ciudad y en otros lados, pero hay, y de hecho, si ya nos vamos al extremo, hay me parece que sigue existiendo una escuela especializada no necesariamente en historieta, pero en lo que le sigue, ¿no? Es decir, en su consecuencia, en el asunto de hacer animación, el asunto de diseñar personajes, lo que le dicen el arte concepto. Eso hay, disperso, sí. Vamos, sí hay educación más o menos formal, entre formal e informal. Por formal, por supuesto, no hablamos de una educación reconocida por las... Permíteme que acabe la idea. Marginal, decía Pepe, ¿no? Pero, a ver, yo aquí, él dice sí, marginal, sí, pero yo digo, informal. Fíjate, educación formal y educación no formal, ¿sí? ¿Qué es la educación no formal? La educación no formal es la educación que se da en los talleres de las diferentes instituciones que se dedican a hacer difusión cultural, vamos a decirlo así, en términos docentes, ¿sí? Durante muchos años, tú y yo y todos nosotros hemos dado educación no formal en torno a nuestro quehacer, a la historieta, a la ilustración, al dibujo. Eso es educación no formal. Si está ubicada por ejemplo, en el Centro Cultural Tlatelolco, en la UBA del Centro Cultural Tlatelolco, donde por años yo di clases, esa es una institución, la UBA, la Unidad de Vinculación Artística, que es su nombre, esa es una institución de educación no formal. A ese tipo de educación pertenecen los faros, los pilares, etc. Entonces,
hay educación no formal orientada a estas artes, ¿sí? No necesariamente a la historieta en todos lados, pero sí a las artes afines. Y ahí se puede ubicar algún taller de historieta que a lo mejor no forma profesionales, pero sí sensibiliza y sí acerca a la gente a la narrativa gráfica. Y aquí meto un concepto que amplía lo que es la idea de la historieta, ¿sí? Nosotros venimos de concebir la historieta pues como lo que es, ¿no? Es decir, el libro, ¿cómo se llama? El cómic, la historieta, ¿sí? Pero desde hace muchos años, todos nosotros hemos tenido una pata siempre puesta en la ilustración, en la historieta y en su manera de articularse, que es la narrativa gráfica, que puede ser libro ilustrado, que puede ser libro álbum, que puede ser un libro donde se combine todo eso, siempre acompañando narrativa con imagen, ¿sí? Narrativa gráfica es una manera de ampliar este concepto, ¿sí? Y de hacerlo más rico en términos de las posibilidades que tiene de ampliarse, ¿sí? De ampliarse para diferentes públicos, me refiero. Y públicos que no necesariamente son los públicos tradicionales de la historieta. Entonces, retomando, efectivamente, la industria de la historieta popular mexicana que colapsó, que se suicidó, que es lo que yo sostengo también, no dejó escuela, pero lo que sobrevivió fueron los autores, la gente interesada en leer productos de narrativa gráfica, ya sean historietas, ya sean narrativa con imagen, etcétera, y los que nos interesa hacerla, los que nos sigue interesando hacerla. Entonces, esto es, sí, pues un colapso, pobrecita industria mexicana de la historieta popular mexicana, pero queda lo demás, ¿no? Quedan los demás que seguimos haciendo y los que siguen leyendo. Ahora, que de eso haya una industria, pues por supuesto que no hay una industria. Los que hacemos simplemente nos incorporamos a lo que hay en materia de oferta de libros ilustrados, de libros de editoriales que también editan historietas de repente, y que sobre todo, a mí lo que me gusta de esta época, más allá del asunto de que efectivamente pues, seguimos en la precariedad, que poquito a poco se ha ido prestigiando la historieta como lenguaje de unos años para acá. Desde que desapareció la industria de la historieta popular mexicana, ha crecido en aprecio de la culturósfera, vamos a decirlo así, el lenguaje de la historieta, los productos salidos de ella y los autores. Eso a mí me parece que es una ganancia marginal, si quieren, como lo quieran ver, pero yo creo que eso hace una diferencia. Y eso da pie para que siga teniendo sentido pues querer formar nuevas, querer seguir formando nuevos cuadros, digamos, de gente que quiera hacer historieta o narrativa gráfica, simplemente, y ahí lo dejo. Ya me venga, Rick, no sé si a ti te tocó, mi estimado Rick, aquel momento en Egea, creo que coincidimos en una escuelita que organizaron algunos de los autores, hubo unas pequeñas sesiones en donde dieron clases a algunos de los autores de la editorial Egea. Hay que recordarlos para los que no lo conocen, que Egea era la que institucionalizó el título, el prefijo de sensacional, tenía sensacional de luchas, de maestros y demás. ¿Te acuerdas de eso? Y cuéntanos, pasa a contarnos tu visión del asunto. Sí, mira, justamente yo estaba pensando partir de las anécdotas, porque tuvimos experiencia en la docencia y fue de manera casi accidental. Entonces, antes de comentar lo que dices de Gea, digamos, si vamos en orden cronológico, quizás recuerdes que cuando apenas empezábamos con esto del gallito, que en ese entonces era el Golem, se hizo todavía un taller todavía más informal allá en la ENAP.
los sábados, que en ese entonces pues no sabíamos mucho y ya andábamos enseñando. Este, y ahora les digo, vamos en orden cronológico, aunque se oiga así a cebollazo y todo, yo con quienes aprendí más fue con ustedes, con los que vemos acá, más Clement. O sea, fue una Claro, educación totalmente informal y sin embargo fue de mucho más provecho para mí. O sea, yo dibujaba de manera espontánea y empírica desde niño, ¿no? Como todos lo hicimos. Sin embargo, no había publicado, entonces ya el hecho de publicar te exige muchas, muchas más cosas, ¿no? Más rigor, más calidad incluso. Yo no la tenía hasta que empecé a compartir con ustedes. Empezamos a hacer nuestros originales ya pensando en el gallito y yo tuve que desechar varias páginas ya dibujadas que no tenían la calidad suficiente. Y, y no solo era cuestión de dibujo, sino también me decían, es que está mal contado, ¿no? Es que no se entiende qué quisiste decir acá, o está de más esta viñeta, no sé. Ese tipo de observaciones, sí fueron de mucho provecho, porque pues, de parte de colegas, ya ustedes eran los lectores también del producto, digamos, que queríamos hacer. Entonces, ahora sí, digamos, nos vamos a 1991, cuando hicimos un intento por colaborar en la industria nacional, en los sensacionales, y efectivamente los grandes maestros daban clases para los aprendices de entonces, y por ahí nos aparecimos, pues yo creo que todos. Y los maestros eran Sixto Valencia, Juan Alba, Gayur, ¿no? Rafael Gayur también andaba por ahí, maestro Alberto León, y básicamente ellos hablaban de técnica de dibujo, ¿no? Algunos se especializaban en hablar de los escenarios, otros en anatomía, y por ahí recuerdo que alguna vez Clemen les fue a decir, esto nosotros lo podemos aprender en cualquier libro, ¿no? No un libro de anatomía. En su momento sí me pareció un poco loco, ¿no? Un poco inoportuno ese comentario de Clement, pero pues como les digo, yo aprendí más con ustedes. Entonces, Me digamos, acuerdo que el maestro Sixto enseñó a hacer con geometría, escuadras y demás, una escalera de caracol en perspectiva. Ese recuerdo tengo del maestro Sixto en esas clasecitas que se organizaron en el edificio de GEA. El maestro Sixto enseñó a hacer una escalera de caracol con escuadras, reglas, una cosa que todo el mundo estaba distraído ya en cualquier otra cosa. Sí, ¿verdad? Sí, ¿quieren seguir o me sigo con las anécdotas? síguele, Sí. mano, síguele. A ver. Bueno, es que digamos O ya sea, para el año. ¿Cuál fue tu experiencia, Rick? Un poco ya nos platicaste la vez pasada que te agotaste, ¿no? Sí, como En la trabajador. práctica, sí. Sí, Pero digamos, tú llegaste con alguna ilusión de decir, ahora sí me voy a integrar chido aquí a esta mendiga industria y les voy a enseñar lo que es ser bien chingón. ¿Cómo llegaste Bueno, tú, pues? pues llegué básicamente por invitación del tocayo Ricardo, que él también ya estaba colaborando en algún número y como Ándale, platicaba la otra vez, seguro nosotros queríamos emular un poco al autor español, a Carlos Jiménez, que ándale. trabajó en la industria de su país y también hizo historieta de autor, entonces también andábamos en ese rollo, ¿no? Eso, Según nosotros íbamos a ser como los Carlos Jiménez de por acá, ¿no? ándale. Y quizás sí hubiera seguido más tiempo, ¿no? Pero como les digo, yo no aguanté el ritmo. Entonces, en ese entonces ya estábamos, por publicar El Gallito y pues mejor me clavé ahí y en las historietas, que es donde me pagan Claro, aunque sea un poquito. claro. Sí. Fíjate que ahorita con esto que cuentas, pues la historieta popular mexicana, su escuela eran los talleres de los maestros. En los talleres de los Ándale. maestros, los alumnos, digamos, los aspirantes a ser historietistas, aprendían directamente con los maestros ayudándoles. En ese sentido era muy parecido a lo que son, al trabajo en los gremios, ¿no? Tradicionales vamos a hablar incluso del Renacimiento, ¿no? Los De talleres los de los talleres. maestros, llegan la gente y ahí se forman, ¿no? Los historietistas aprenden con los maestros. Luego entonces, pues realmente no hacía falta, porque la educación formal, no, la carrera de historietista acá en la universidad,
porque pues la gente se formaba directamente para aprender a trabajar junto con los grandes maestros que antecedían, ¿no? Digamos que esa era la escuela tradicional. Pepe formó parte precisamente del taller del maestro Sixto. Él tuvo un paso por el taller del maestro Sixto, que era un taller precisamente de funcionamiento medieval, digamos, en el sentido de que era su grupo de aprendices que le aprendían al maestro, el maestro iba delegando responsabilidades de cada vez mayor importancia en el aprendiz hasta que el aprendiz estaba en condiciones de hacer su propia cosa. ¿Cómo funcionaba eso? Cuéntale a la audiencia tu paso por el taller del maestro Sixto, mi querido Pepe. Pues todos los estudios tenían esa lógica, que es una lógica muy lógica. Se va a enojar el freak, pero con la llegada del neoliberalismo, que la chingada. De verdad, rompe esa lógica que es histórica, que es ancestral, de generaciones que se van compartiendo conocimiento bajo una serie de principios que resultan muy naturales, ¿no? Te adiestra, tú recibes a un joven o a una joven, por lo general eran en talleres hombres, le vas mostrando los rudimentos técnicos, el funcionamiento de las herramientas, tal, y después de un lapso de un arco de tiempo determinado, ese joven empieza a tener tareas cada vez más destacadas, de mayor dificultad, y después ese joven, que ya no es tan joven como cuando empezó, puede formar su propio estudio. Le llamaban establos ahí, el taller de Sixto le decían el establo Valencia, y había también ese ambiente como de cotorreo. Es como la escuela, o sea, para mí parte de las bondades o de las funciones de la escuela no es tanto la enseñanza académica o el plan de estudios que todo importa, sino que te aprendas a defender de la carrilla, que aprendas a pasar al público a hablar. Es un aprendizaje social, es un taller social, ¿no? Bien. Te empieza a gustar una niña y le jala la trenza y te acusa. Todo ese tipo de cosas que parecen menores, son importantísimas en el desarrollo formativo de un ser humano. Eso ocurría en los talleres. Había un tipo de carrilla, había una exigencia, había... Oye, perdón, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue que llegaste al taller de Sixto? Por otro amigo. Llegué a raíz del concurso de historieta experimental. Sixto ubicaba mi trabajo. Sixto fue muy, muy generoso. El maestro Sixto fue muy generoso conmigo, y lo recuerda Luis Fernando, que Sixto Valencia fue quien más insistió en que a mí me dieran un premio, que me subían de categoría en aquel premio, y efectivamente el maestro se acordaba de la historieta, decía que le gustaba y tal. Entonces me ubicó, fui como de visita, y de repente a la segunda o tercera visita me dio chamba. Me dijo, oye, tú te puedes aventar esta animación, unas animaciones estas de flip, que mueves la hojita y Órale. Parece que se mueve el muñequito. Y ahí fue cuando me empecé a acercar más, y más bien él como que me invitó de alguna manera. Esa era la lógica. Había otros que lo llevaba a su papá. Oiga, yo sé que usted dibuja, mi chamaco, yo veo que le gusta dibujar. Por eso yo decía que es una forma muy natural y ancestral, es muy orgánica. Sí. Llega quien tiene vocación. Eso. A veces quien tiene vocación y necesita chamba y tal, pero por lo general va la gente que tiene vocación, o la que destaca, la que se desarrolla, es esa. Yo decía que esa línea, como dicen, tiene un nombre, hoy no me voy a acordar, esa correa de transmisión se rompió con una serie de principios que empiezan en la etapa neoliberal. Eso lo tengo clarísimo porque vi que ocurrió en las editoriales, que es donde trabajábamos más, cómo empiezan a entrar como directores de arte personas, hombres, mujeres, muy jóvenes, sin la preparación, y que no saben pedir o formalizar una petición de trabajo, ¿no? Entonces te metían a ti en apuros porque era gente que no sabía mandar, o no sabía qué quería, no había tenido la instrucción necesaria, y eso ocurre en todas las etapas de una empresa. Pero no conocían su producto. O sea, ellos eran, digamos, tecnócratas, administradores, que estaban allí para hacer números, para hacer, no sé si ya entonces cuadros de Excel, pero eran administrativos, no personas que conocieran los procesos creativos.
Entonces, eso ocurrió en todas las industrias y no se escapó la historieta. Fíjate que, perdón, una pequeña anécdota, de eso mismo se quejaba, recuerdo yo, el diseñador Carlos Palleiro. Justamente yo lo entrevisté hace tiempo, ya ahorita no tiene sentido hablar del contexto, pero de esto que acabas de decir, Pepe, se quejaba igual este señor Carlos Palleiro. Carlos Palleiro fue el diseñador, como ya lo dije creo que la vez pasada, detrás de lo que fueron los nuevos libros de texto que sustituyeron a los de La Portada de la Patria, ¿no? Que a mí me tocaron, en fin, con una idea muy interesante, muy, muy, muy padre. Y este señor se comenzaba a quejar de eso justamente, ¿no? De que llegaban jóvenes que supuestamente sabían mucho, según sabían mucho del negocio, y no era cierto, ¿no? Pero se supone que llegaban a eficientarlo y a multiplicar los números y las ganancias y la chingada. Digamos que en ese sentido, cuando hablas de que llegó el neoliberalismo de romper la madre a todo, pues, si ese es el sentido, pues sí, efectivamente. Llegaron una bola de inexpertos babosos Ese es uno de los sentidos de la manera en que rompió el tejido laboral. Esa es una de las manifestaciones y es muy puntual. Abarcó todos los campos, todas las áreas de trabajo y entró en las lógicas. O sea, ya la gente estaba pensando no en formarse, o los directores, la gente que se encargaba de orientar, digamos, el sentido de una publicación, en el caso de la industria editorial, ya estaba pensando en otros términos distintos a aquellos en los que pensamos nosotros. Víctor del Real es un ejemplo. O sea, yo, de los editores que he conocido, hay algunos que se salvan de editores que en su momento fueron jóvenes, ¿no? Pero tú veías en Víctor las tablas, un bagaje cultural, un conocimiento incluso social, cómo tratar a la gente, que a veces fuera medio carrilloso y demás es otra cosa, pero él sabía cómo, de repente, cómo apapachar a alguien, de repente cómo darle un zape a alguien más, todo esto metafórico, para que el proyecto se fuera encaminando, ¿no? Y ese tipo de editores que eran como maestros, desaparecieron. Y sabía lo mismo de ortografía que de procesos industriales, digamos, de la parte del impresor. Era una persona que tenía que tratar con el de la imprenta, con los autores, ser capaz de analizar el discurso, en nuestro caso visual, narrativo, gráfico y textual de nuestras historietas, corregir desde la ortografía hasta lidiar con los procesos ya de distribución y demás, y tener una visión periférica, una visión vasta de la realidad social, además, y sus limitaciones y posibilidades, ¿no? Sí, eso es lo que se perdió. Hay una anécdota que contaba Víctor con mucho desparpajo, con mucho sentido del humor, que de repente le tocaba incluso llevar los gallos de la imprenta a las oficinas, o al revés, en un diablito, y ahí andaba en la calle con su diablito. Les tocaba de todo, no había nada de glamour, o lo había en ciertos momentos, pero era trabajar de verdad, involucrarte con el proyecto y trabajar con una editorial que tuviera más recursos, pues eso lo puedes solucionar de otra manera, pero tendrías que saber resolver en las condiciones que tuvieras. Eso es a lo que me refiero. Okay. A mí me gustaría volver al tema de la enseñanza, digamos, creo que es válido y importante este contexto, pero entonces nosotros, de hecho, el taller del perro, su nombre lo toma de que dentro de nuestra perspectiva de crecimiento y de evolución, al salir del gallito, al ir concluyendo nuestra etapa del gallito, una de las razones que nos motivaron era, siempre fue de los que impulsó más la parte de la enseñanza. El tocayo, Rick, recuerda que acabamos de salir de la ENAP y yo propuse a la coordinadora académica, la maestra María Elena Martínez, a quien recuerdo con enorme cariño, fui a plantearle la idea de este taller y me dijo, perfecto, ¿qué necesitas? ¿Un salón de qué características? Y le dije, y bien generosamente se levantó de su escritorio y me dijo, vamos a buscarlo en este momento. Fue un taller en donde no se cobró absolutamente nada a nadie,
recuerdo, y no sé si me equivoco, Rick, de hecho llegó a ir Sixto Valencia a alguna de las sesiones, porque más que enseñar nosotros, la intención era que fuera un sitio de encuentro para compartir experiencias. Habida cuenta de que el mejor y mayor aprendizaje, y coincido en eso con mi tocayo, lo teníamos de nuestros colegas y del intercambio que se daba de experiencias y de recursos técnicos. Por ejemplo, yo recuerdo que Pepe a mí fue el que me enseñó a dibujar línea blanca con tiralíneas, ¿no? Eso muy concretamente se lo aprendí a Pepe. Él me enseñó, me dijo, mira, la tinta que esté en un grado de fluidez lo suficientemente bueno para colocarlo en el tiralíneas y tal. Bueno, entonces la idea de ese taller, de ese primer taller en la ENAP, fue hacer confluir gente que viniera a compartir su experiencia, y si mal no recuerdo, incluso también fue Oscar González Loyo, ¿no, Rick? Sí, creo que se apareció por ahí alguna vez. Órale. Este taller que comentas lo hacíamos los días sábados. Sí, recuerdas, nos prestaron un salón grande, Claro, creo, en el Pentágono, en un salón del Pentágono. Exactamente, es lo que te iba a decir, que Órale. en el Pentágono. Y aparte de lo que dices, era ver, seguimos nosotros en nuestro reclutamiento de ver quién de los colegas de la ENAP se animaba a entrarle al Golem, que a la mera nos quedamos nosotros dos nada más. Ahora, otro esfuerzo que tuvimos fue, y recordaba que el Taller del Perro tomó su nombre de que nuestra intención como de proyecto era que los recursos para pagar la renta del local que rentamos ahí en Alhambra 414, Interior 1, en la colonia Portales, parte de los recursos para pagar la renta saldrían de un taller que estaría activo, funcionando allí en las instalaciones, en este pequeño departamento. Fue tu papá, Rick, el que construyó las dos grandes mesas que pusimos allí en el área de trabajo, un departamento además espléndido para los fines que nosotros teníamos. Tenía el equivalente como a 2 recámaras, una servía como de bodega y dormitorio ocasional para los que se quedaban o nos quedábamos allí, un baño, un patiecito central y un área de trabajo donde llegaron las computadoras y antes estaban los respiradores, y el área donde se colocaron esas 2 grandes mesas con un pizarrón que compramos, unas sillas de estas apilables blancas que todavía andan por ahí en casa de mis padres, y parte de la idea era precisamente compartir la experiencia, los rudimentos técnicos para formar, ¿no? O sea, para sumar gente a nuestra causa, digamos, pero además hacerlo de una manera didáctica. Y luego también tuvimos una fugaz experiencia en el Museo del Carmen, en San Ángel, donde conocimos personas que hasta la fecha nos resultan memorables, un proyecto que duró como 5 o 6 meses. A la primera sesión, sí se acuerdan que fue Adal Ramones, que nos dijo incluso que cayó ahí Adal Ramones, que le gustaba dibujar, y dijo que alguna de las sesiones del taller la podíamos hacer en su casa, que tenía alberca y no sé qué, ¿no? Así que fue toda una experiencia aquel taller en el Museo del Carmen, sí, ahí en San Ángel. Y yo creo que, retomando un poco lo que decía Pepe, efectivamente una industria construye sus mecanismos de sobrevivencia y de alimentación. O sea, en Japón, que tiene una industria boyante de animación y de historieta, pues hay escuelas, ¿no? Y si bien también comparten esta cuestión ancestral, digamos, de los estudios talleres, en donde los mangakas van ayudando a los maestros hasta que adquieren responsabilidades profesionales cada vez mayores e incluso luego se independizan y lanzan sus propios títulos, y es un mercado con unos niveles de exigencia laboral extenuantes y mortales, pues es una industria que permite eso, o sea, que permite que existan las escuelas, los museos y demás, y efectivamente aquí parte de lo que se cargó la chatarrización y la destrucción de la industria de cultura, de las industrias de cultura popular en nuestro país, fue a los talleres, ¿no? Que aunque fuera de manera informal existían, y quedó en una enseñanza periférica, marginal, o como sea que les guste llamarlo. Y una señal es que cuando Rick y yo cursamos la carrera de diseño gráfico, no existía ninguna materia de narrativa gráfica en el plan de estudios, que es otra de las cuestiones que nos permiten llamar estudios formales a una carrera profesional. O sea, que hay una universidad o unas escuelas
que además tienen sus estudios acreditados ante la SEP. O sea, hay todo un sistema burocrático, administrativo, formal, que permite que un conjunto de conocimientos sean reconocidos por las instituciones educativas de un país para que se entienda que esos estudios se formalizaron, ¿no? Mi sobrina, la cirquera, hizo su licenciatura en artes circenses y el proceso administrativo que siguió para formalizarlo fue muy largo y eso no existe en nuestro país, ¿no? Eso apuntalando precisamente el razonamiento que hacía Pepe y Frick respecto a lo que es la educación formal e informal y a qué se puede aspirar con una ausencia de industria, de narrativa gráfica o de historieta. En cambio, ilustración, por ejemplo, sí se integró a los planes de estudio, ¿no? En las universidades que enseñan carreras de diseño, bueno, para comenzar el plan de estudios de la carrera que nosotros cursamos se transformó y ahora algunos colegas como esta Valeria Gallo, esta Esmeralda Ríos y Alex Herrerías son maestros de la materia de narrativa gráfica en lo que ahora es la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ¿no? Oye, Ricardo, ¿cuál fue el destino? Porque fíjate, ahorita hablando de eso, ya hablábamos un poco de que pues digamos que hay escuelas, ¿no? Hay escuelas más o menos formales en términos de su vinculación con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es lo que las hace así, más o menos formales. Educación no formal no es lo mismo que informal, ¿eh? Por otro lado. Eso me hicieron mucho hincapié en que hiciera la diferencia. Pero la educación formal, de repente en México tiene ciertos atisbos, ciertos acercamientos, digamos, a tomar o a retomar la historieta. Uno de esos acercamientos fue el diplomado de historieta que tú ofreciste durante un tiempo, no sé cuánto, ahí en San Carlos, me parece. ¿Por qué no platicas un poco de eso, Ricardo? Juancho Nava, el historietólogo Juancho Nava, que ahora radica en los Estados Unidos, el editor de la publicación Taco de Ojo, que nadie conoce, pero fue importante y significativa, y un tipo muy avesado en cuestiones de historieta, conocimiento de historietas, él mismo medio guionista, que recorrió América Latina y tiene un montón de contactos bien valiosos. Él fue el impulsor y el encargado de la cara visible, además en términos académicos, ante la institución UNAM y la Facultad de Artes y Diseño, de coordinar el diplomado de novela gráfica, así se llamó, diplomado de novela gráfica. Okay. Hubo 3 generaciones, se daba efectivamente en San Carlos, es lo más parecido a una formalización institucional y académica de un conocimiento, de un aprendizaje, de una enseñanza de materia de historieta, y la planta docente la constituía él como coordinador y cabeza ante las instituciones oficiales, porque además él tenía el título, ¿no? Una licenciatura, inclusive una maestría de la Universidad de Dallas o algo así. Entonces él fue el encargado de hacer las gestiones administrativas, y la planta docente era Chacho, un fancinero que se mueve mucho en la escena independiente y fancinera, Edu Molina y yo, según recuerdo. O sea, nosotros 4, Chacho, Juancho y Edu y yo. Era un diplomado con opción a titulación, además. O sea, hubo gente que se tituló de algunas de sus carreras con este diplomado. Insisto, duró 3 generaciones y por ahí andan algunos de los alumnos, ahí andan dando lata y creando trabajo. Son algunos amigos cercanos, muchos de ellos fueron los colegas que estuvieron en el stand de los narradores gráficos allí ahora en Filig el año pasado. En fin, fue efectivamente un caso en el que logró formalizarse, pero solamente duró 3 generaciones ahí en San Carlos. ¿Por qué no continuó? Lo que pasa es que Chacho se fue, ya no se le dio continuidad, nos cayó la pandemia en la última generación, fue la generación a la que le tocó la pandemia, pero además sin él, como cabeza administrativa, digamos, como frente ante la institución académica, pues ni Edu está titulado aquí, al menos. No sé si él tiene algún título en Argentina, pero por supuesto no es válido acá. Yo no tengo titulación en la escuela,
y Chacho no sé si tenga titulación, pero en dado caso, pues él tampoco le dio seguimiento. Oye, y esto que está haciendo Alex Herrerías y las otras personas y Valeria Gallo, ¿tiene algo que ver con este diplomado o ya es otro asunto? No, nada que ver. Ellos dan la materia narrativa gráfica para la carrera, que hasta donde tengo entendido, la carrera actualmente se llama Diseño de la Comunicación Visual. Dentro del replanteamiento del plan de estudios, ya se integró, al parecer, se puede elegir una especialidad, una de entre 5 especialidades, para salir titulado como licenciado en diseñador o en diseño de la comunicación visual, con especialidad en diseño editorial, ilustración, creo que empaque y multimedia o algo así. Total, 5 opciones. Fotografía me parece que es otra, pero ya como unas subdivisiones profesionales que se supone que te acreditan como licenciado en alguna de esas áreas, ¿no? Específicamente, okay. Y una es ya la ilustración, ¿no? Claro, pero narrativa gráfica como concepto no es. No, o sea, es una materia, creo que no es optativa, pero es una materia nada más. Pepe, venga, okay. Te veo muy calladito. ¿Hay saludos, comentarios? Que dijimos desde el principio que la historieta no puede tener, o sea, salvo casos atípicos, ¿no? En particular de gente que está muy interesada y que abre el espacio generosamente en editoriales, en la academia, etcétera. Salvo casos muy puntuales, la historieta no, y respondiendo como desde el principio la pregunta que hicieron el programa anterior, no puede tener no tiene una escuela o no tiene una carrera por eso, porque no hay un mercado laboral, y todo lo que hemos comentado, quiere decir que no tenga un mercado de trabajo, no quiere decir que no sea importante. O sea, tanto es así que nosotros estamos haciendo ahorita un libro en las condiciones que podemos. O sea, ese no es el tema. O sea, si hay gente que le interesa hacer historieta o aprender a hacer historieta o enseñar los rudimentos de la historieta o publicar historieta, etcétera, va a haber esfuerzos, talleres, se va a dar sus mañas, digamos, para mantener vivo ese lenguaje, que aparte de todo es lógico. La historieta, ante todo, es un lenguaje institucional o no, académico o no, formal o no, es un lenguaje, y como lenguaje tiene todo el valor y todo el respeto. Pero el punto es eso, ¿no? Los talleres pueden ir desde esto que comentaban, esta experiencia que tenía valor académico o algunos curricular, o a los talleres que damos nosotros de, hey, vengan, vamos a dar un taller, llamen a este teléfono y cáiganle. O sea, todo tiene sentido, ¿no? No es que no tenga sentido o no tenga valor, o sea, inútil la enseñanza de la historieta, pero hay que tener claro que es en ese contexto, ¿no? Creo que eso sería clarísimo. Está clarísimo. Leemos unos comentarios y vamos cerrando. Sí, y yo dejaría en el aire la pregunta, planteado esto que has afirmado desde el inicio, dejaría la pregunta para que empezaras a responderle, y un poco todos, y casi ir cerrando con eso, de cuál sería el sentido formativo, digo, establecido lo que ha sido, lo que ha ocurrido y por qué, cuál sería el sentido de enseñar y cómo, ¿no? A futuro. Pero vengan los comentarios, Pepe. Bueno, comentarios. Miguel Ángel Rivera, colega de allá ¿de dónde? Se ubican a Miguel Ángel Rivera. Diseñador también, ¿no? Dibujante. Algo tenía que ver con historieta, anda haciendo otras cosas. ¿Cómo se llama su terruño? No me acuerdo. De San Luis Potosí. Saludos, queridos maestros. Desde acá, sí es cierto. Admira montones. Emociona saber que andan emociona saber que andan haciendo cosas nuevas juntos de nuevo. James Gutes, saludos. Paul Santiago Orozco, faltó el Clemens, que ese cabrón sí te bajaba los humos y tendía a mejor ser pepenador que dibujante. Los estilos. Bigman Palacios, que siempre tiene comentarios bien interesantes, bien atinados y muy críticos, a veces hasta ácidos, y estoy de acuerdo con él. La academia en general siempre ha estado desfasada, de la realidad al desarrollarse en espacios muy cerrados, y en el caso de las academias de arte, estas son particularmente elitistas y siempre mostraron un desprecio hacia el cómic.
De acuerdo, de acuerdo. Vente a platicar con nosotros en vez de estar comentando. Ignacio Loranca Frontana, saludos a todos, maestrísimos. José Alejandro Isla Salinas, excelentes temas, maestros. Otra vez José Alejandro, el maestro Sixto, un Catrín. Eso echan en falta nosotros todos fodongos y el maestro un caballero. No, con su sombrero y de traje y toda la cosa, no, sí. Exacto. Eran otras épocas, otros tiempos y otros personajes. Y otros percheros, pues nosotros No, a ver, si nos diéramos nuestra manita de gato, güey, me cae que sí damos el gatazo. Volviendo a nacer, yo creo que sí. Okay. Sí damos el Gerardo Saúl Chavero, saludos maestros, y Tevin Art, un placer. Tevin Art, un placer escucharlos, muchos saludos. Pues son los comentarios que... El Tevin, camarada de la Fortaleza, saludando por acá, un saludo entrañable, estimado Tevin. Sí, yo, bueno, planteaba este tema como para ir cerrando la charla de hoy. Bueno, yo amenazo tengo hay un plan de conquista del universo junto con Hellman de Colombia, el colega de Colombia. Ya hemos hecho algunas cosas en colectivo, un taller virtual que se hizo México-Colombia, hemos tenido algunas charlas bien interesantes. Les vamos a compartir luego las ligas. Hubo una charla bien buena con el Monero Hernández y Enrique Brecha, que son dos autores que hicieron biografía del Che Guevara, cada uno, y a mí me tocó moderar esa charla entre Hernández y Enrique Brecha. Voy a buscar la liga por allí, estuvo muy padre ese diálogo. Entonces amenazo con llegar inicio de año con un taller. Estamos en pláticas también con la gente del Chamuco, así que en una de esas, si esperen información al respecto, en una de esas ya hasta la semana entrante podemos tener alguna noticia para aquellos que les interese. Por supuesto, voy a invitar a estos fascinerosos a que vayan a ver también penas ajenas allá en vivo y en directo. Así que bueno, amenazo con eso, pero bueno, dejaba esa pregunta yo un poco en el aire, Pepe o Free, ¿quién se anima? A ver, venga, Pepe. Yo no estoy en contra, cómo estar en contra de la docencia, pero para mí no es importante, no es relevante, a diferencia de por ejemplo, Ricardo, que desde el siglo pasado, literalmente, lo tenías claro como una vocación. Para mí, bueno, en principio no es una vocación, y yo dudo mucho del tema de la enseñanza. Es decir, enseñar está bien, compartir el conocimiento con un programa, una metodología, un orden, está perfecto. Con lo que yo dudo que se pueda enseñar a dibujar, o sea, es un conflicto que tengo muy enraizado, es que más allá de los rudimentos que eso lo pueda hacer, yo no podría enseñar a alguien a dibujar o a narrar etcétera, ¿no? Eso es algo demasiado sutil, demasiado complicado, y más bien lo que creo que se debe compartir, aparte de los aspectos técnicos o formales, es como, no quiero usar la palabra, o sea, términos afectivos como amor, cariño, tal, pero sí esta forma de vivir la historieta, y es este otro concepto que es la historieta o cualquier disciplina, este otro concepto que es alimentarte tú para que, y ahí creo que matizo o explico un poco por qué la parte de la enseñanza no es tan importante para mí. Alguien que tenga conocimientos técnicos o formales de cómo desarrollar cierto lenguaje, la música, la historieta, la pintura, la danza, etcétera, no me parece tan relevante como el qué tienes que decir, y eso no lo puedes enseñar. Yo lo que noto, no quiero prejuzgar, no quiero generalizar, pero algo que me ha alejado muchísimo de la historieta en general es que es un lenguaje que ha sido abordado de manera muy frívola, muy frívola. Me van a decir que hay de todo, que hay casos monumentales, y es cierto, pero me parece que son la excepción, que es un porcentaje, una rebanadita casi transparente del pastel. ¿Dirías en México o te refieres en general en el mundo? Pero en particular en México por una condición colonial. Yo me lo explico. Okay. Colonial no porque los europeos o los asiáticos sean más o menos, sino porque
algunos actúan desde una postura colonial, culturalmente hablando, Okay. no necesariamente que andan jodiendo a los pueblos y tal, y otros estamos en una posición colonial desde el origen, digamos, del Estado moderno y más antes todavía, ¿no? Entonces, estar contra las cuerdas en ese sentido, sobre todo de posturas y planteamientos y autoestimas culturales, nos hace estar la saga copiando, ¿no? O sea, tú publicas una ilustración muy fregona y tienes 10 likes y dices, esta me la publicaron en Francia o Marvel llame, y de repente viene toda esta idea de que si te reconocen en el extranjero es que vales. En México puedes pasar, pero si un extranjero, que esos son los verdaderos profesionales, los que trabajan en la industria, los que tienen el criterio, te reconoce, quiere decir que efectivamente eres un chingo. Bueno, me estoy saliendo por la tangente, tiene razón el freak. Pero a lo que yo voy es que en la medida en que esas personas no tengan carne, sustento, no se cultiven emocional, intelectual, formalmente también, la parte técnica es muy importante, en la medida en que esas personas sean frívolas, simplonas, que busquen el éxito a toda costa, que busquen atajos, en esa medida su discurso va a ser débil, va a ser blando, va a ser genérico. Y esa es la parte que yo no sé cómo fomentarla, pues. A ver. Es algo que Venga, yo Freak. trabajo mucho en mí, pero... A ver, a ver, no, a ver. ¿Para qué enseñar? No, pero a ver, fíjate, entiendo bien tu postura y este pesimismo, vamos a decirlo así, frente a lo que acabas de describir, ¿sí? Lo entiendo, pero fíjate que el matiz que yo quiero añadir es, sí hay un sentido en enseñar historietas, como en enseñar arte, como en enseñar, ¿sí? Ya sea formal o no formal, porque de lo que se trata es de enseñar el tipo de historieta, de narrativa que uno quiere, ¿sí? Cuando hablas de historieta, así en general, yo lo que entiendo es que te estás refiriendo, por supuesto, al mainstream, ¿no? Superhéroes, manga, eso, estás hablando de colonial, ¿no? Es decir, que aquí los creadores mexicanos que toman todas esas influencias de fuera y las repiten como que acríticamente. Y dónde está la esencia de tanto del estilo como de la narrativa surgida de aquí, ¿no? A eso como que te refieres. Y en algún sentido lo comparto. Y otra vez vuelvo con la frase de Monsiváis que cité la vez pasada, que refiriéndose a la historieta mexicana decía que una historieta que no crea clásicos perdurables está condenada a inventarse todo el tiempo. ¿Qué son los clásicos? Los clásicos son obras intemporales, ¿sí? Que valen cuando se crearon y ahorita porque esencialmente tienen un algo que decir que le puede hablar a todas las generaciones. Aquí, los clásicos de historieta mexicanos, que son muy respetables y chidos, a lo mejor no han tenido ese peso, ¿sí? A lo mejor solo los cultivan quienes se acuerdan con cariño de ellos, pero no han sido como los clásicos reales venidos de fuera y que muchos de nosotros admiramos, ¿no? Para no clavarme demasiado en el asunto, porque si no, nunca acabaríamos, en algún sentido comparto eso, pero retomo. Sí hace falta una enseñanza, pero una enseñanza orientada al tipo de narración y de estética que nosotros, y hablo de nosotros como gallos y perros luego, nos interesa, ¿sí? Que no es el manga, que no son los superhéroes, que no era necesariamente eso, sino las historietas y los narradores que nos interesaban en esa época y ahorita también, ¿sí?
una Que la narrativa. podrías describir en pocas palabras como cuál sería, así en un trazo rápido, la visión que describirías como nuestra cuando te refieres a nosotros como grupo, a diferencia de manga y de eso. ¿Cómo la podrías englobar así en términos? Lo que se decía del gallito y del perro era que éramos los dibujantes que teníamos una influencia tanto de Europa como de Argentina, como, en fin, ese tipo de narración, ese tipo de narrativas que más apegadas a lo literario y a discursos plásticos que no eran necesariamente estas escuelas colonialistas, vamos a hacerlo así, ¿sí? Más apegados a la línea clara, ponle tú, que al estilo Marvel, ¿no? Más apegados a una narrativa como la de Brecha, como la de Moebius, etcétera, que a otras cosas que veíamos, a Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Un estilo más europeo, como nos decía Bartra, que teníamos más que ver con Metal Horland que con otra cosa, ¿no? En su momento. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Sí? Pero eso es un poco de perogrullo, o sea, uno va a enseñar aquello con lo que coincide, con lo que es lo que hace. Por supuesto, y yo creo que eso es valioso. Todo lo que hemos enseñado va en ese sentido, pero yo hablo justo de la incapacidad de enseñar, y ese es un asunto personal que tengo con la docencia, de la incapacidad de sembrar en esas personas jóvenes, o de fomentar esa riqueza, ese cultivo de su persona. Eso es a lo que yo me refiero. Por supuesto que enseñar tiene sentido, eso estamos de acuerdo desde el principio, pero yo incluso he llegado a pensar si no es con el ejemplo, o sea, por eso decía, no quiero entrar en conceptos emotivos de el amor que le tengo, porque tampoco va por ahí. Tú tienes que demostrar diría, como a mí me lo enseñó Crumb, como a mí me lo enseñó Silvio Rodríguez, como a mí me lo enseñó tal, esta cosa profunda. Que no tuviste que tenerlos como maestros formales para aprender de ellos, ¿no? Porque es muy profundo, y sí les aprendes a temas formales. Yo a Crumb le copiaba el estilo, pero lo que yo estaba buscando más allá del estilo, que es la piel, yo quería llegar como al corazón de Crumb. Ese es el punto, ¿no? Y Crumb me enseñó a romper reglas, me enseñó a ser ácido, me enseñó a ser marginal, a disfrutar tu postura, la independencia, tantas cosas, ¿no? A eso me refiero, eso es lo que me hace complicado enseñar. Bueno, eso que es posible, ya lo estás haciendo con el ejemplo, en esa búsqueda de Crumb. Romanticismos. En esa búsqueda del corazón de Crumb te encontraste a ti mismo y ese es tu estilo, güey. Ni pedo. Ahora, Pepe lo hace con el no ejemplo. Venga, Rick. Un poco la pregunta, sí. ¿Cuál sería tu visión actual? ¿Para qué enseñar? Sí, ¿te interesaría a ti la docencia? ¿Concretamente vas a participar del taller que vamos a arrancar ahora próximamente? Mira, o sea, digamos que ofrezco disculpas por regresarme un poquito en el tiempo, pero es que a mí me tocó justamente dar un taller en 1993 en el cuarto encuentro de escuelas de diseño gráfico que se hizo en LENAP, que era nuestra escuela. Y en ese tiempo ya estábamos en el Gallito. Y no sé quién por ahí le dijo a los organizadores del evento que yo ya andaba en eso y me invitaron a dar un taller, pero únicamente era de lo formal, ¿no? Y pues en ese entonces era dar un taller de cómo hacer originales. En realidad era de eso, ¿no? Con qué materiales, cómo era la técnica. Y yo traté de no meterme en los temas de cada quien. Por eso les digo que pues, en realidad es como si me regresara, ¿no? Digamos, ya avanzaron ustedes en la conversación y yo te me estoy regresando. Pero, o sea, yo digamos que me quedé en la onda de que yo no me iba a meter en los temas que cada quien quisiera abordar, sino que ellos disfrutaran esa semana que iba a durar el taller. Yo les iba a decir, ustedes, traten de contar sus historias de esta manera, agarren la plumilla así, háganlo con tinta, no,
no a lápiz, y cosas así muy, muy sencillas, ¿no? Era únicamente técnica. Pero digamos que tuve la experiencia de que sí les gustó el taller a los alumnos. Luego me invitaron a repetir este taller en una escuela privada y digamos que la experiencia fue similar. Entonces, les digo que yo me quedé únicamente en la técnica y quería que los alumnos disfrutaran esa semana, ¿no? Así sin entrar en conflicto de sus temas y todo. En ese entonces estaba muy reciente la muerte de Superman, entonces muchos chavos andaban clavadísimos en los superhéroes y pues yo los dejé que hicieran superhéroes, ¿no? Llevé mis dibujos y les dije, miren, pues yo hago esto, ¿no? Que eran ya lo que hacían el gallito. Lo que vi es que sí estaban más o menos como que en la misma sintonía, ¿no? Y traté de no ser así, el profesor que de manera lineal les decía, hagan esto o no hagan, o no hagan aquello, ¿no? Como les digo, lo que quería era que ellos disfrutaran ese periodo que íbamos a estar ahí, nos íbamos a tener que estar soportando. Y, Excelente, sí. y luego saben que digamos que fue una onda similar cuando fuimos en grupo a San Luis Potosí en 1995, un par de años después. También fue a hablar de técnica otra vez. Digamos, si fue una experiencia similar, no les dijimos igual que tenían que hacer cada quien eligió el rollo que traía. Y digamos que hasta lo veo similar a lo que fue en el taller del perro. Si se acuerdan, tuvimos alumnos con los que departíamos un montón y todo, pero en realidad pocos siguieron en esto, ¿no? Ya fue un asunto personal. Pero digamos era, ahí sí los veía como unos hermanos menores, en tanto de que sí departíamos cosas personales, hablamos de música y todo. Era más o menos como con ustedes el asunto. Entonces hasta ahí va la onda. Pero recuerdo, digamos ahora sí, como para regresarnos a donde iban ustedes, que alguna vez el tocayo me dijo que él no quería que los talleres se fueran a dedicar únicamente a hablar del dibujo, que los talleres de historieta no se quedaran en talleres de dibujo. Entonces fue donde, pues sí, ya se rompió mi paradigma, porque yo era el único que les hablaba. Era de cómo hacer los dibujos, con qué materias, con qué técnica, que por cierto ya es totalmente obsoleta, ¿no? Porque pues ya no se hacen los originales a mano regularmente. Y respecto a la invitación, pues no te podía asegurar ahorita si podría integrarme, pero saber qué hacemos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Yo a reserva de ir cerrando, ya estamos pasados de la hora. Yo el último comentario que haría, y lo enlazaría con la amenaza de traer a colación un taller en fechas próximas, el sentido que le he dado a la docencia, y retomo los comentarios que has hecho, Pepe, es precisamente que la técnica como quiera se puede enseñar, pero lo que enfatizo mucho en las charlas y talleres ocasionales a los que me invitan, nada menos hoy en la mañana, di una charla para los ilustradores e ilustradoras que están participando en la elaboración de las imágenes de los libros de texto gratuito, esta nueva camada de libros que están por salir. Y una cosa que siempre enfatizo es, por un lado, el sentido autoral, que es un concepto que ya teníamos desde aquel entonces, entendiendo el autor en una dimensión vasta que incluye, por ejemplo, un autor es alguien que tiene algo que decir, una personalidad propia, no es un profesional al servicio de lo que le piden otros únicamente. Es un actor cultural, es una persona que tiene algo que decir, que lo hace mediante este lenguaje, ya sea la ilustración, la historieta, la narrativa gráfica, digamos, ese concepto se ha ampliado, pero yo entiendo al profesional de la imagen como alguien que es un actor cultural, que así como el bailarín, el cantante, el músico, está aportando a la escena cultural de su país, el dibujante, en un sentido amplio, desde su área y desde su actividad profesional, también es un actor social, ¿no? O sea, entonces, esa responsabilidad del saberse alguien con un discurso que compartir con su público, con los lectores, eso es para mí la dimensión autoral, alguien con una voz, con algo que tiene que decir. Y en ese sentido, el taller de lo que pretende es, sobre todo, mostrarle y propiciar la confianza del participante en el taller en aquella voz que tiene que decir, que entiendan que el trabajo, y creo que lo comentaba yo la semana pasada, el trabajo es algo
que es lo que él tiene para darle a la sociedad, y en ese sentido su voz, su visión particular. Los autores que hemos admirado toda la vida son actores culturales y gente que tiene un discurso propio a nivel estilístico, dibujístico, plástico, pero también a nivel del contenido de sus historias. ¿Qué fue lo que le movía a Pepe de Crom? Pues precisamente su marginalidad, su contenido, lo que decían sus textos. Y por supuesto que abrevó de él en ese sentido. ¿Qué le interesaba a Clement de McKean? Lo formal, pero también todo un universo temático, discursivo a nivel gráfico, a cada uno de nosotros. Entonces, yo concluiría diciendo que por mi parte, entiendo la importancia de la docencia como un acto de motivación a la congruencia y a la participación del actor cultural en la vida cultural de su comunidad. Y en ese sentido yo he ampliado mucho y la experiencia con el colega de Colombia me ha servido para entender también la dimensión profundamente comunitaria que debe de tener. O sea, el actor cultural es alguien que se debe a su comunidad en un sentido muy amplio, pero también a su comunidad en un sentido muy particular. Entonces, todos los muralistas, toda la gente que hace trabajo gráfico desde su realidad y para su realidad, a mí me parece que por ahí es el camino, ¿no? O sea, ¿qué tanto algunos harán historieta, fanzine, publicarán, o sea, se autopublicarán? Yo creo que por allí va lo que para mí sería el sentido del compartir experiencia y conocimiento. Oye, ya nada más para finalizar, una cosa adicional sobre la importancia de la educación que queremos, que se da y que queremos dar todavía. Fíjate que es lo presencial. Por supuesto, en línea y en libros, uno puede ver y aprender muchas cosas y copiar y lo que tú quieras, pero la experiencia del uno a uno con el maestro y con el grupo, esa es una educación significativa, valiosísima, ¿sí? Esto que acabamos de relatar a lo largo de la charla, es esto que decía Rick y que yo comparto con Rick, que fue el aprendizaje que tuvimos entre todos nosotros. Fue nuestra mejor escuela el gallito y el perro. ¿Por qué? Porque convivimos por esa cercanía que tuvimos, por esa manera de ver cómo trabajaba el uno al otro, por ese ejemplo y mal ejemplo de ver cómo se solucionaban cosas. Esa es la mayor virtud de la educación y sobre todo presencial. Esa no es sustituible. Y lo que vamos a ver en la pandemia, los pobres chavos en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo, que tuvieron que aprender en línea a larga distancia, pues vieron mermada sus avances, su aprendizaje por el simple hecho de que no había contacto, ¿sí? Es valiosa la educación y es valiosa sobre todo la educación de cerca, tanto con el profesor como con el grupo, con tus pares. Y yo creo que eso es insustituible en todos los aspectos y cuanti más en nuestra materia, ¿no? ¿Se acuerdan que Clement en el taller del Museo del Carmen dijo, de todos ustedes, de todo el grupo de ustedes, a lo sumo uno va a llegar a ser historietista? Y él es más de la escuela, como de la terapia de shock, de que si fuera maestro de natación sería de los que aventaran al chamaco allá al agua y o se ahoga o aprende a nadar. Pero ya lo invitaremos a que echarle, vamos a sacar de su cubil para que se integre aquí a las charlas. Venga, Pepe, para ir cerrando. Uno hace lo que es, uno dibuja como es, uno enseña como es, y es un poco lo que me refería, ¿no? Como de la riqueza o pobreza del ser, digamos, tiene que ver con eso. Por eso hablaba yo de claro, la importancia de los rudimentos, pero la importancia de que tú seas alguien que nutra, que observe, que comparta, etcétera, porque lo vas a hacer. O sea, puedes tener errores o puedes ir mejorando, corrigiendo técnicamente, pero es esta cosa que tienes que tú eres, es lo que vas a compartir. Y en este caso, pues sí, el Clement enseñaba cómo es el cabrón, ¿no? Bueno, los últimos comentarios. David Mejía, saludos, mis chingones. Saludos, David. Saludos, David. El tema es muy complejo para una materia o asignatura que ves en un semestre. Es que precisamente se trata de crear unos estudios, de crearse,
que duren más que un semestre, no puede ser una materia. Yo hablaría allí de la carrera de narrador gráfico, pero bueno, el propio Ersu es docente allá en su Ensenada, me invitó a una clase y pues es muy buen maestro además. Bueno. Eduardo Jacobo, llegué tarde, pero igual no sé si abordaron a la historieta como herramienta didáctica. Es decir, más allá de enseñar los elementos de la narrativa gráfica, sino como los docentes podemos usar la historieta para enseñar historia, filosofía. Bueno, eso lo hablamos de manera tangencial, ¿no? Es un tema que se puede abordar luego, ¿eh? Invitemos a Jacobo en alguna de las charlas, que sea uno de los invitados. Este camarada es de Zacatecas, tiene su cuenta de Instagram que se llama Entre Viñetas, y hace buenas reseñas, en fin, es un lector muy atento. Vamos pensando en que sea alguno de los invitados, específicamente para ese tema. Él se interesa mucho en la historieta como herramienta didáctica en la materia en la que él trabaja, que es la historia específicamente. Abrazos, Eduardo Jacobo. Un planteamiento muy crítico hacia esa postura, hacia la historieta, ¿eh? Lo mismo, no es que no valga o no tenga sentido, no sea útil como herramienta pero es una forma de disminuir a la historieta. O sea, la importancia es como un audiolibro, es a la literatura, ¿no? Un poco esta cosa de, no está mal. No hablamos de Ríos, por ejemplo, que fue el gran docente mediante sus libros. Él fue un divulgador que utilizó la historieta como una herramienta. Perdón, perdón. Valía como ensayista, no como, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? O sea, sí. Lo importante de él era, sí, no es tanto, aunque claro que se valora y claro que se le reconoce por eso, no es tanto que usara la historieta, que también, sino su ensayo, su manera de cambiar mentes. Su reflexión analítica. Claro, que un dibujante, unos dirían, yo no, desde luego, que un dibujante limitado, que hace monitos y tal, no, o sea, era mucho más elocuente que un montón de dibujantes que les sabemos a los ashurados y tal, ¿no? Entonces, ese sería un comentario marginal hacia Eduardo Jacobo. Chíos Hernández, saludos, maestro José Quintero, saludos, Chíos Hernández. Ya aparecen sus fans del Pepe, luego, hay los fans de Pepe. Ahí vienen más del árbol gótico. Lo bueno que estos podcasts es que servirán de base para alguna tesis. Ivonne Domínguez, hola José, hola Ivonne. Israel Cacho Cerrato Grimaldo, otro taller en San Luis Potosí, porfa. Pues a ver si, Ricardo, que es el que le la idea es que en este taller que vamos a plantear, que estoy yo encaminando, es que hay algunos asistentes virtuales, que parte de la concurrencia de los asistentes lo hagan de manera presencial, un grupo como de unos 10, y abrir como unos 5 o 6 lugares para asistentes virtuales. Entonces prenderíamos una cámara en el aula, digamos, que estaría grabando, que estaría transmitiendo, y se conectarían en ese momento las personas que desde los estados o desde el lugar en el que estuvieran tomaran el taller. Entonces habría un sector de los asistentes que estarían presencialmente y otros lo tomarían de manera virtual, pero vamos a ver si se concreta. Okay. Saludos, Rui Camacho. Hablando de fans, Didier. Un gusto saber que hay un nuevo proyecto en puerta. Saludos y muchos éxitos para todos. Saludos, Didier. Y aquí le responde el Richie, pero ¿a dónde le responde el Richie aquí? Muchas gracias. Sí. Didier Israel Cacho Cerrato Grimaldo, somos materia dispuesta para gestionar en la Venga, si ustedes ayudan en la gestión, digo, por lo menos yo puesto, también para presentaciones, podemos dar a lo mejor no un taller de larga extensión, pero sí una charla didáctica, digamos, charla reflexiva, que es lo que también se nos da, charla de pensamiento en voz alta y choro, aparte de una presentación, ¿no? Entonces sí, las gestiones que surjan a partir de todo esto, pues acá nos anotamos, ¿no? Bueno, y le zumbaron los oídos a Helman de Colombia. Al buen Helman. Saludos desde Bogotá, maestros. Saludos, estimadísimo Helman. Ahí andamos maquinando la conquista mundial con el maestro Helman. Un abrazote para allá. José Alejandro Islas Salinas, así como Quintero es alumno de Silvio, Medio México es alumno de Ríos. Yo soy alumno de Ríos. Lo aprecio. Yo soy alumno de Ríos. Ustedes son alumnos de Ríos.
Lucrecia Cortés Romero, saludos de Chihuahua. Saludos, Lucrecia. Saludos, Lucrecia. Han de saber que yo fui chambelán de los 15 años de la amiga Lucrecia en la secundaria. Saludos, Lucrecia. He tenido mi momento de chambelán, o sea, ¿no? Para que vean que Ándale. la vida da para todo. Un abrazo hasta Chihuahua. Buenísimo. Ya 1:24 nos volvimos a pasar de rosca, se nos calienta la boca. Venga, Rick, tú querías decir algo, venga. Quería contarles una anécdota intrascendente que ahorita recordé. Cuando fue el taller está allá en la ENAP, en lo que les dije que fue el cuarto encuentro de escuelas de diseño gráfico, también iba a dar un taller al mismo tiempo el maestro Sixto Valencia. Y el de él se iba a llamar, ¿cómo? Proceso creativo del cómic, algo así. Y me dijeron, ¿cómo se llama el tuyo? El mío, proceso creativo de la historieta. La canción. Bueno. Menos mal que no te encargamos el nombre de la nueva publicación, ¿eh? Ándale. Pero lo que ocurrió en esa ocasión, que el maestro Sixto canceló a la mera hora y me mandaron a sus alumnos. Entonces el taller yo lo di para todos, que eran como 30 alumnos. Ahorita recordé eso y pues se me hacía que era bueno recordarlo en esta plática. Y ya, gracias. Últimos 2 comentarios. David Mejía, yo soy alumno de Ríos y de Quintero, aunque nunca tomé clases con ninguno. Esa idea a mí me gusta mucho, de que yo soy muy cercano, por ejemplo, a Nietzsche, y eso que se murió en años antes que yo, algo por el estilo. Armando, un abrazo grande desde acá, Merito, José, Frick y Ricardos. Que los proyectos se enriquezcan con tantos años ahí acumulados de experiencia. Les dijeron viejos de manera muy elegante y fraternal. Pues que siempre tan sutil y fino el camarada Armando Gámez, sí, abrazo, colega. Abrazo, Gámez, abrazo. Oigan, pues un placer, como siempre, verlos a ustedes y gracias a la audiencia. Creo que nos vamos comportando cada vez mejor y civilizándonos conforme avanzan los podcasts. A ver si para el último ya nos sale realmente bien, ¿no? Ándale. Esperemos. Está bien. Buenísimo. Entonces, bueno, pues nos vemos el viernes próximo. No se olviden de apoquinarle con su paquete, su gallo paquete para la preventa. Sigue la preventa. Algo importante, se amplía la fecha de la preventa para creo que establecimos, me parece que el 15 o 16 de febrero, no porque le esté yendo mal, sino precisamente porque le está yendo bien a la preventa. Ampliamos la fecha, nos han solicitado que están esperando sus primeras quincenas y que quieren librar la cuesta de enero, así que generosos y conscientes como somos de la escucha de nuestros lectores, prorrogamos un poco la preventa, pero ahora sí, ya después, ya es fecha última, y bueno, pues pueden entrar a la página, sus redes sociales, compañeros. Pepe, tus redes sociales, ¿cuál es la que más atiendes? ¿Facebook o Instagram o cuál? De atender ninguna, pero ponen José Quintero Buba en Google y ahí aparece las redes que... Tienes Facebook y tienes Instagram, ¿no? Twitter, no las atiendo mucho, pero ahí ando. Ok, Freak, tú sí eres muy buen facebookero, ¿eh? Yo, es donde tengo más seguidores. En Instagram casi no existo. Facebook es Eric Proaño Muciño Freak, y ahí me encuentran sin ningún problema, le ponen ahí, salgo, sí, sin broncas. Ese Richie. Richie. Bueno, pues yo estoy como Rick Camacho, así todo junto, en todas las redes. Aquí en Facebook, pues obviamente aquí ando, es donde yo estoy más activo. También sigan el Facebook del Gallito, que es facebook.com/Gallito Comics. Ándale. También estamos en Instagram, ahí estamos publicando todas las actualizaciones de la preventa, informaciones de los paquetes, y también de manera personal, si tienen alguna duda, pues consúltelo y les contestamos sin ningún problema. Hay que aclarar que los correos de solicitud de los paquetes y la administración de todo eso no la estamos llevando ninguno de nosotros, es Alejandra Lara, nuestra community manager del Instagram, que está trabajando toda esa parte y contestando sus solicitudes de información y llevando de manera espléndida toda la cuestión de la gestión de los paquetes. Un saludo para ella. Gracias siempre. Por ahí hay precisamente un comentario de alguien que dice José Alejandro, que quiere el pack con playera.
pero con autógrafo. No sé si la playera con autógrafo, el libro, todos los libros comprados en paquete, sea cual sea el paquete, incluso desde el básico, van con firma. Hay que recordar que la ventaja de aquellos que pagaron el paquete con firma va a ser que van a llevar además un juego de postales únicas con material que se dibujó expresamente para este número, y las postales van a ir firmadas en original por todos los colaboradores, incluido Luis Fernando. En esa firma de su postal va a aparecer también la firma de Luis Fernando en su postal, así que ese es el plus que le añadimos a ese paquete. Entonces, si la playera la quieres con autógrafo, pues lo veo más complicado, sobre todo porque no sé cómo se autografía una playera negra, que va a ser el color de la playera. En fin, ahí lo dejamos a Pepe, que creo que le sale bien el punto de cruz, entonces podría hacerte una bubita en punto de cruz ahí en tu playera. Bueno, ya vámonos, porque ya nos están pidiendo packs, entonces esto Bien. es tenebroso. Nos vemos de aquí 8 días, 1:30, jóvenes. Hay que... ¿Cómo hablan de veras? Esta boca que no conoce el silencio. Un abrazo, colegas, camaradas. Gracias, público conocedor. Nos vemos el próximo viernes. Ahí sigan las redes. Un abrazo, buen fin de semana. Disfruten su rosquita con cafecito, chocolate. Mañana se parte rosca. Y nos vemos para el Día de la Candelaria, a los que les salga el muñeco. Eso. Abrazos, cuídense. Gracias, y que se mejoren, camaradas, que se mejoren. Gracias. Haremos lo posible. Un abrazote. Bien, nos vemos.